Vamos en esta ocasión con el tema 25, la transparencia de la actividad pública, la publicidad activa, concepto, principios, objeto, portal de transparencia y control. Yo este tema lo he elaborado el esquema directamente a partir de la ley 1913, cogiendo el título preliminar y el título primero, que es el que habla de la publicidad activa. En el tema siguiente habrá que hacer uso del título segundo, que es cuando se nos habla de perdón que lo mire un momento, el derecho de información pública. Bien, entonces, sin más dilación, cogemos, yo personalmente he cogido la 1913, el título preliminar, el título primero. Para el título preliminar yo lo identifico con el primero de los epígrafes, la transparencia en la actividad pública. Sí que menciono que trae causa del 105.2 como consecuencia como consecuencia de esta obligación de la administración pública, pues surge la 1913, entre otras, y a partir de aquí pues hago un esquema de los artículos. El artículo primero nos habla del objeto. Yo he destacado 4 objetos. Primero, ampliar y reforzar la transparencia en la actividad pública. El segundo, regular el derecho de acceso, ya que el derecho de acceso está contenido en el 105, pero hay que regularlo. C, la obligación de buen gobierno. Esto ya entra en el título tercero, creo, por ahí. Y además no entra en el programa, creo recordar. Y de las consecuencias del incumplimiento. El artículo 2 nos habla de los sujetos que en principio tienen la obligación de someterse a las obligaciones impuestas por esta ley, que son las administraciones públicas territoriales o institucionales, las entidades gestoras de la seguridad social, entre otras, la Casa del Rey y los organismos constitucionales, entre otros, por mencionar algunos, porque todos memorizarlos todos para mí es muy complicado. El artículo 3 nos habla de otros sujetos obligados que ya no tienen la consideración de administración pública, pero están obligados porque lo dice esta ley, que son los partidos políticos o los sindicatos. No se menciona nada de las entidades empresariales y este tipo de cosas, o sea que yo me quedo con... Y entidades privadas, ojo, que reciban fondos públicos. Hay un umbral económico, voy a ver si lo encuentro, para ser más exacta, creo que es 100.000 euros por año. Sí, cuando llega a 100.000 euros por año ya se considera que es, aunque sea un sujeto privado, está obligado. Y luego tenemos el artículo 4, que es otra categoría de sujetos, que son aquellos que tienen la obligación de suministrar la información que regula esta ley, pero previa petición. Bien, y entonces tenemos a las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos, ojo, no servicios en general ni servicios esenciales, servicios públicos, o que ejerzan potestades administrativas. Pensad en las sociedades mercantiles, estatales, etcétera, que pueden o no ejercer potestades administrativas, pues si las ejercen. Bueno, la publicidad activa, que es el otro epígrafe, concepto, principios y objetos, es simplemente desde el artículo 5 hasta el artículo 11. Vemos el artículo 5, que nos habla de los principios generales. El primero es la periodicidad y relevancia, es decir, la información se suministrará de acuerdo con los principios de periodicidad y relevancia, en virtud de la... es que esto, claro, es un esquema, no puedo explicar en virtud de la periodicidad con la que se reclame la información o la relevancia que tenga en virtud de la solicitud que hagan los particulares a una determinada administración pública. Entonces, en virtud de estos principios, de estos criterios, se publica aquella información que se solicita con más periodicidad y de forma más relevante. B, desarrollo autonómico, aquí ya tampoco me extiendo, esto puede ser susceptible de desarrollo autonómico. C, límites del derecho de acceso. Esto está regulado en los artículos 14 y 15 de la propia ley, que veremos en el tema siguiente. Es los conceptos de acceso parcial, de información... ¿cómo era? No recuerdo, no me sale en este momento la palabra. Información es en la que faltaba el sujeto, pero se suministra la información.
Y luego todo esto en relación con la protección de datos de carácter personal de la Ley Orgánica 318, que ya sabéis que distingue 3 tipos de datos personales, que no tampoco lo voy a explicar ahora. Y de los principios, también deben regirse los principios de accesibilidad, interoperabilidad, veremos después en el artículo 11 esto en qué se traduce, y reutilización. Y de otro lado tenemos el principio de accesibilidad universal, que ya sabéis que tiene un matiz distinto, que es el de las personas con discapacidad, y el principio de gratuidad en el F. El artículo 6 nos habla de la información institucional. Es obligatorio que se publique un organigrama donde se especifiquen las funciones del órgano o unidad o entidad de carácter, que estén sometidas o que estén sujetas, contenidas en el artículo 2, 3 o 4 de la propia ley, los sujetos sometidos a la ley 1913, más las normas que les son de aplicación, más la estructura orgánica, y además añadiendo un organigrama. B. También necesitarán publicar, o será imprescindible la publicación de la planificación de su actividad anual y de carácter plurianual, presidido por el principio de eficacia. Recordad que la eficacia, esto ya lo sabéis de otros temas que he dicho, está relacionada con los objetivos, también en este caso con los medios y con los plazos, y de todo ello será una evaluación de resultados, que además también ha de publicarse. El artículo 6 bis, este es nuevo, bueno, nuevo respecto de cuando se sancionó la ley por primera vez, es el registro de actividades de tratamiento. Habla de los sujetos del artículo 77.1 de la Ley Orgánica 318 y de la obligación de publicar un inventario de su actividad de tratamiento de datos, ¿se entiende? El artículo 7 nos habla de información con relevancia jurídica, expresándonos que han de publicarse, en primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la 4015, aunque no lo expresa así la ley, pero yo hago una relación, una interconexión, pues incluso las instrucciones y órdenes de servicio, recordad, pero cuando tenían efectos jurídicos frente a terceros. Incluso estos, he querido expresar con este artículo que incluso estos reglamentos de, vamos a ver si me expreso bien, de carácter jerárquico o con un rango jerárquico muy bajo, también son obligatoriamente o tienen que publicarse cuando tienen efectos jurídicos frente a terceros. De ahí que el artículo 7 diga con relevancia jurídica. ¿Por qué? Porque tienen efectos jurídicos frente a terceros. También han de publicarse los anteproyectos de ley, han de publicarse los proyectos de reales decretos legislativos y de reglamentos, ha de publicarse el resultado de la memoria del impacto normativo de acuerdo con lo dispuesto en el esquema del Real Decreto 931-17, y han de publicarse todos aquellos proyectos o resoluciones que requieran per se un trámite de información pública. Resoluciones de carácter general, se entiende, que requieran un trámite de información pública. Estoy pensando, por ejemplo, se me acaba de venir a la cabeza el POUM, la publicación inicial de la aprobación, perdón, la aprobación inicial del POUM tiene un trámite de información pública. No es nada de lo que hemos mencionado, pero como requiere un trámite de información pública, pues debe publicarse. Es información con relevancia jurídica. El artículo 8 nos habla de información económica, presupuestaria y estadística. Es un artículo largo, yo he intentado pues aquí esquematizarlo. Primero, información sobre contratos, y aquí ya tenéis que explicaros vosotros, yo no puedo, es decir, aquellos contratos que se realizan, aquellos de los que se desiste, la cuantía, bla, bla, bla. B, convenios, igual, eso ya tenéis que explayaros vosotros. Subvenciones y ayudas, aquí ya evidentemente se sabe lo que te están pidiendo, lo que hay que contar. D, presupuestos del órgano, de la unidad, de la entidad, las cuentas anuales y las auditorías externas. Y ojo con esto de las auditorías externas, porque en principio yo pensaba que aquí no intervenía el Tribunal de Cuentas. Al tratarse, en el artículo 2, lo dice, bueno, 2, 3 y 4, habla de, efectivamente,
personas físicas o jurídicas privadas, por ejemplo. Aquí también se habla de partidos, de sindicatos. Estos sí tienen más obligación, pero las personas físicas y jurídicas privadas, cuando prestan servicios públicos y tal, y yo decía, bueno, y esto no podemos meter aquí al Tribunal de Cuentas, porque claro, dice que es el auditor, el supremo órgano auditor de las cuentas del sector público. Pero recordad que hay un artículo dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice que en su sección de fiscalización se encargará de la fiscalización de las cuentas de todos aquellos sujetos que manejen caudales públicos, perdón, en la fase de en la función de enjuiciamiento. Dice, se encargará del enjuiciamiento de todas aquellas actividades que estén tipificadas en la ley que regula los procedimientos de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que lleven a cabo todas aquellas personas que manejen caudales públicos, y eso ya lo especifica la ley de los procedimientos del Tribunal de Cuentas. Dice, tengan o no la condición de poder dante, o tengan o no, de poder dante, tengan o no la condición de suministradores de información al Tribunal de Cuentas. Esto nos lleva a pensar que podrían incluirse estas personas privadas dentro del ámbito del control del Tribunal de Cuentas. O sea, lo deja muy claro el Tribunal de Cuentas cuando dice tengan o no la condición de personas que tengan la condición de suministrar o no información al Tribunal de Cuentas. En el tema sobre el Tribunal de Cuentas, sobre la ley que habla del enjuiciamiento, en concreto, de los procedimientos de enjuiciamiento, está mejor explicado esto. Dice, son personas que tengan o no la condición de cuentadantes. Perdón, es que... Perdón, no era de poder dantes, era de cuentadantes. Entonces, claro, en principio las personas privadas no tienen la condición de cuentadantes, pero en virtud de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas sí que podría entenderse que estas personas, es decir, que las auditorías externas o el control externo se puede llevar a cabo por el Tribunal de Cuentas en función de esta habilitación que hace la ley que regula la fase o la función de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, de aquellas personas que tengan o no tengan la condición de cuentadante. Y por último, información acerca de la eficacia, y esto ya sabéis, de la eficiencia, ya sabéis con qué está relacionado. Artículo 9, este ya no tiene carácter básico en virtud de la disposición adicional 8, nos habla del control que se hace por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La importancia de este artículo es que realiza un desplazamiento del derecho general. El artículo 10 nos habla del portal de transparencia, tampoco tiene carácter básico, por lo tanto para la AGE sí es obligatorio contar con este portal. También hemos de hablar de alguna norma de funcionamiento de este portal. Respecto de las comunidades autónomas, existe la posibilidad de que efectivamente tengan su portal de transparencia, aunque no sea básico, y las entidades locales idéntico. Y el artículo 11 nos habla de los principios técnicos. El primero es el de la accesibilidad, que lo veíamos en el artículo 5, que tiene relación con la facilidad en la búsqueda de información. El apartado B nos habla de la interoperabilidad, que esto está desarrollado por el Real Decreto 310 y el 410. Lo más destacable es que la información ha de seguir el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y en tercer lugar, el tercer principio técnico es el de reutilización. Este concepto está contenido o se ha materializado en la Ley 1815, concretamente en su artículo 3, cuando nos dice que se entiende por reutilización el uso de documentación en poder de las administraciones públicas, pero, ojo, y esto es aquí donde marca la diferencia, por personas privadas, físicas o jurídicas, con fines o no comerciales. Eso es indiferente. Pero nunca se puede considerar, el concepto jurídico de reutilización nunca se puede emplear para aquella actividad administrativa pública cuando se trate, es decir, queda excluido el intercambio de información entre administraciones públicas cuando actúan
como sujetos públicos o en el ejercicio de funciones públicas, lo que daría lugar a la entrada del intercambio de información entre administraciones públicas cuando actúen como sujetos privados.